Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central, esta tarde de miércoles y miércoles de jóvenes. Así que bienvenido usted también que nos está sintonizando a través de C7 Radio y C7 Televisión. Esto es Estación Central. Mi nombre es Begoña Lomelí y los saludo con mucho gusto a nombre de todo el equipo que hace posible que este programa llegue hasta donde usted se encuentra. Saludo también con mucho gusto a todas las personas que nos sintonizan vía internet en www.c7jalisco.com. Les quiero decir que tenemos nuestras líneas telefónicas, están abiertas y usted se puede comunicar con nosotros al 3030-5307 y también tenemos una alada sin costo, 01800-087-8817. Saludando a todas las personas que nos sintonizan en Puerto Vallarta, en Ciudad Guzmán, gracias y muchos saludos hasta los Altos de Jalisco, también al norte de nuestro estado. Muchas gracias por sintonizarnos. A través de la alada sin costo usted se puede comunicar con nosotros. Y también tenemos un Twitter, estamos en @C7-EstCentral. Bueno, pues como yo les comento, esta tarde es miércoles de jóvenes y por eso doy la más cordial bienvenida, saludo con mucho gusto en esta mesa, a Gema del Toro. ¿Qué tal? Hola Gema, bienvenida. Muchas gracias, aquí andamos. Aquí andamos. Gema representa a los jóvenes empresarios por parte del American Chamber. Así es, aquí estoy, muchísimas gracias y bueno, pues la verdad es que me emociona y honestamente estoy hasta como nerviosa. Por ser la única sí, mujer. Claro, no, bueno, tanto... hasta que llegaste fue ya como, ok, va, perfecto, porque veía puro hombre por aquí, pero ya, me gusta, muchas gracias por la invitación y bueno, pues nada, aquí estaremos. Bienvenida, gracias por estar aquí. También saludo con mucho gusto a David Velasco, integrante de la Mesa de Democratización de Medios del Movimiento Yo Soy 132. Hola, David. Begoña, buenas tardes a todos. Bienvenido nuevamente. Gracias. Gracias también a Marco Antonio Núñez Becerra, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios. Marco, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a ti, a ustedes y a todo el auditorio que nos escucha y que creo que nos ve porque veo cámaras, ¿no? Eso quiere decir esperemos que también nos estén viendo. No, esperemos que sí. Muchas gracias por estar aquí, Marco. También saludo con mucho gusto a Javier Romo Mendoza, representante de Altavoz. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Hola Begoña, muy buenas tardes. Gracias por este espacio y saludos a todos allá por casita. Gracias. Bueno, pues ya lo saben, esta tarde nuestro tema, bueno, no esta tarde, ¿no? Sino toda la semana, nuestro tema a platicar, analizar, a ver diferentes puntos de vista de todos los crisoles, bueno, pues es delincuencia e inseguridad en la zona metropolitana de Guadalajara. Ayer nos visitaron representantes de asociaciones civiles y también maestros, y entonces, en resumidas cuentas, los pongo en contexto de lo que sucedió ayer. Bueno, pues se habló mucho acerca de recuperar los valores en la familia, se habló de no dejarle todo el trabajo a los políticos, sino también mucho trabajo en el interior de la casa, en el interior de las escuelas. También preguntarse por qué delinquen las personas que delinquen, por falta de oportunidades, por la pobreza, por tener un estatus de tener X celular, por tener tal carro, etcétera. Como soluciones, bueno, pues más actividades deportivas, recuperación de espacios públicos, el rescate, por ejemplo, tenemos el caso con Unión Femenil AC, un rescate de un espacio público con huertos urbanos y los resultados positivos que se tuvieron con madres de familia, que por cierto están relacionadas pues con chavos que delinquen, ¿no? Pero esa recuperación de espacio fue importante. No quedarse callados, trabajar con habilidades, con capacidades de la gente, capacitación sobre todo para los policías, ¿no? Otra cosa que se hablaba, pues es que no hay denuncias, ¿no? Como ciudadanía no queremos denunciar por todo el proceso burocrático, que si 8 horas, ir a hacer la denuncia y con qué resultados, etcétera. No hay suficientes ministerios públicos de tiempo completo aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Se necesita bases en las colonias o regresar a las bases en las colonias, modificar leyes y la Constitución también, hacer una revisión del sistema económico nacional e internacional y recuperar estas redes entre vecinos, ¿no? Porque nos comentaba el representante del Parlamento de Colonias, el arquitecto Juan José Sánchez, que entre vecinos sí nos animamos a comentarlo, ¿no? Oye, que a fulanita le robaron, o a mí me robaron, pero ¿qué tanto sabe la policía de todos estos robos que pueden suceder entre las colonias? Entonces, pues en familia, sociedad y autoridad, así como rescatar los consejos ciudadanos para elaborar los mapas delictivos, ¿no? Que en un momento dado funcionaron muy bien. Por otra parte, el maestro Gerardo de la Cruz Tobar de la UP nos decía que lo primero será que la autoridad reconozca el problema que existe para así poder actuar en consecuencia y más que perseguir el delito,
prevenir el delito, ¿no? Mucho en esto. También él comentaba, bueno, ¿qué están haciendo los policías que tenemos en la zona metropolitana de Guadalajara, ¿no? ¿Cuántos son efectivos? ¿Cuántos están operando? ¿Dónde están operando, no? Algunos que están cuidando empresas privadas o a familias de políticos, etcétera, y las posibilidades físicas de los policías. Dice, pues es que hay muchos policías que ya se hicieron viejos, ¿no? Entonces ya no tienen estas posibilidades físicas para poder estar en estos puestos. Finalmente, bueno, pues también se redondeaba en el tema de denunciar para exigir resultados. Si no tenemos esta cultura de denuncia, pues ni modo, ¿no? Aunque estemos 8 o 10 horas, pero poder tener este hábito de la denuncia y poder exigir a las autoridades, que muchos están repitiendo cargos en estos puestos de seguridad, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, esto fue lo que se planteó: valores en la familia, por qué delinquen, las denuncias también, y bueno, pues la recuperación de los espacios públicos, también de la mano de los colonos, ¿no? En las colonias hacer esta sinergia. ¿Quién quiere iniciar? Digo, en este bloquecito tenemos 1 minuto, ¿no? Alguien que quiera opinar algo al respecto antes de ir a corte. ¿Quién dijo yo? Pues, David Velasco. Tratando de redundar un poquito sobre lo que hablaron ayer sobre la policía, ¿no? La capacitación que tiene la policía. También es muy importante saber, bueno, al menos de forma directa, a mí me platicaron varios policías que ellos no cuentan con protección por parte de la corporación, que ellos si llegan a dispararle a algún delincuente en la función de seguridad, estando en funciones, ellos tienen que tener su propio defensor porque prácticamente tienen una denuncia puesta en el momento que ellos tengan que disparar a alguien, herir a alguien, ellos tienen que pagar su propia defensa. Eso es algo muy importante y que, bueno, yo lo escuché de voz de 2 o 3 policías porque estaba en contacto en una plaza con ellos y pues es importantísimo, ¿no? O sea, si tú tienes que defender lo que estás haciendo, tu trabajo, tienes que defender haber agredido a alguien. Claro, ellos me dijeron que eso era si ocurría un delito y ellos antes de vocear, de llamar a las unidades y que llegaran los refuerzos, si ellos actuaban en el momento del delito, ellos tenían que defenderse ante una acusación de agresión. Eso es algo que se sabe muy poco. Cuando me lo dijeron. Claro, sí, no sabemos, ¿no? Claro. Digo, sabemos de los sueldos, por ejemplo, que tienen los policías, pero esta parte de protección que dice, no, pues ¿cómo voy a arriesgar mi vida? Exactamente, Okay. arriesgan su vida y arriesgan su integridad familiar, ¿no? Si ellos se ven en un ilícito y defienden y sacan un arma y disparan y agreden a alguien, o sea, automáticamente, o sea, lo que ellos me comentaron era que tenían que pagar su propia defensa. Ok, bueno, pues con este dato podemos nutrirnos, pero vamos antes a un corte. De regreso seguimos desglosando este tema de delincuencia e inseguridad en la zona metropolitana de Guadalajara. Empezamos a tocar, ¿no?, un poquito el tema de las policías. Vamos al corte. Recuerde, estamos en el 3030-5307 y también estamos en el 01800-087-8817. Estamos en Twitter en @C7-Est Central. Vamos al primer corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos.
confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. De regreso en su programa Estación Central, 5 de la tarde con 16 minutos. Tenemos una llamada. Esta llamada se llegó tarde, la tarde de ayer. Se comunicó el señor Aguayo y nos dice desde Lagos de Oriente: es cierto, los jueces nunca aprueban la sentencia, los criminales nunca entran a la penal. Derechos humanos protege a los delincuentes. Es el comentario del señor Raúl Aguayo, que se comunicaba desde Lagos de Oriente. Usted también se puede comunicar con nosotros, denos sus puntos de vista. ¿Cómo ve usted la seguridad en su colonia? ¿De qué colonia nos llama? ¿Cómo ve usted la seguridad? Experiencias, obviamente, desagradables, ¿no?, que haya tenido que pasar acerca de la delincuencia o la inseguridad en la zona metropolitana de Guadalajara. Estamos en el 3030-5307 y también en el 01800-087-8817. Esta es una alada sin costo, así que igual en su comunidad donde usted esté viviendo, bueno, pues también coméntenos acerca de la delincuencia y la inseguridad. Y bueno, pues antes del corte empezamos a tocar el punto acerca de la policía, ¿no?, los sueldos de los policías, esta protección que también nos comentaba David, y bueno, pues también los policías que están en activo, en qué condiciones están. ¿Cuál es su opinión al respecto? Digo, también ha habido como noticias, ¿no?, en torno a estos datos de la policía. ¿Qué punto tiene la policía aquí? Gema, Claro. Caballero, los caballeros. Muchas gracias. No, bueno, en realidad yo creo que desde el momento en el que se me hizo la invitación al tema, me gustó muchísimo, pero creo que mi punto de vista, o sea, realmente vengo con toda la intención de... es un punto de responsabilidad social de cada uno. O sea, realmente, como decías, y de hecho me encantó lo que se comentaron el día de ayer acerca de los valores, porque viene desde la familia, viene desde el papá, la mamá, que le ponen atención a los hijos, que realmente se dedican a educar. Actualmente en la ciudad de Guadalajara estás viendo casinos por donde quiera y donde ves camionetas saliendo con mujeres a la 1 de la tarde para ir a recoger a los niños, en donde, bueno, seguramente no preparando de comer o no sé, cosas así, ¿no? Entonces, me parece muy importante que los valores se tomen en cuenta, porque son desde casa y son de uno. Es realmente uno la persona la que pone eso y es responsabilidad de uno el poder cambiar la sociedad. Entonces, bueno, desde ese momento dije, bueno, me parece interesante, me parece importante que como jóvenes no vengamos a señalar quién está mal, de quién es causa o quién no ha hecho o quién debería de, ¿no? Más bien el punto es, ¿qué voy a hacer yo o qué voy a invitar a alguien a que haga para hacer un cambio? Los valores, la familia, la atención, por ejemplo, las relaciones de pareja, él ya se pone difícil y ahí te ves y entonces el niño anda volando de pelota de un lado para otro, no se le pone atención, a final de cuentas el niño necesita atención, necesita llamar la atención de mamá, de papá. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues entonces reprueba, no pone atención, lo corren de la escuela y entonces se va de vago, y como se va de vago necesita dinero, y como necesita dinero se va y roba porque es lo más fácil que puede encontrar en ese momento y entonces se le hace muy fácil, nadie le dice nada y sigue haciéndolo, invita más y bueno, tenemos una sociedad que va degradándose. Entonces, en definitiva, para mí es como, bueno, los valores son súper importantes, la familia, y como jóvenes, en lugar de estar buscando culpables o señalar quién hizo y quién no hizo, me pongo la camisa, soy responsable y desde adentro empiezo yo a hacer algo. Y con un acto sencillo puedes empezar a generar como esta bolita de nieve, ¿no? A lo mejor simplemente hacer una cara de fuchi para alguien así como de... No te estoy haciendo cara de fuchi. Dice Marco, no, pero, ¿yo qué? Sí, no, pero igual y hacer como un gesto de no estoy de acuerdo, creo que con eso puedes empezar a generar que empiece a cambiar. Y también creo que ya vamos por un paso hacia allá, ¿no? O sea, el hecho de que estemos aquí 4 jóvenes representando diferentes organizaciones, ya es algo que se está haciendo, ya no es un... Pues a ver qué van a hacer, qué lástima. ¿Apatía? Qué difícil, claro, apatía, no. O sea, creo que ya el hecho de que estemos aquí, aunque sea levantando la voz, ya es algo, un cambio. Entonces, bueno, para mí ese es como mi punto de vista y fue como, bueno, la idea que yo traigo en la cabeza, ¿no? De, bueno, ¿qué vamos a hacer? O sea, la parte de está en cada quien, ¿no? En nuestras manos. ¿Cómo lograr hacer cambiar ese clic, ¿no? Porque tenemos alrededor pobreza, tenemos falta de oportunidades de estudio, falta también de oportunidades de trabajo. Entonces, ¿cómo lograr? ¿Cuál es su opinión, por favor, Javier o Marco, que no han hablado, están muy calladitos y que... Yo creo que el problema de la inseguridad y de la criminalidad es un problema sumamente complejo, porque es un problema que exige la comprensión de un montón de factores. Y ya mencionabas tú muchos de ellos, la desigualdad, la falta de oportunidades y un concepto
que definen los sociólogos como la anomia, ¿no? Que es la pérdida de los valores morales y la pérdida de fuerza incluso de las instituciones que proveen valores morales hacia las personas, ¿no? La iglesia, la familia y todas aquellas que forman este ámbito que es diferente a la norma legal, porque al final la norma moral también pesa, ¿no? En una sociedad, claro. y va en conjunto con la norma legal para tratar de generar la armonía, que es al final el objetivo de las normas. Yo creo que estamos sumidos en una profunda crisis, porque hoy que roben un celular en Chapultepec no solo significa que a lo mejor está fallando la prevención del delito, que a lo mejor hay una mala estrategia, sino que hay causas que dan origen a que haya la posibilidad del robo, pero también hay causas que originan a la gente a la criminalidad. Por ejemplo, causas de origen y las que originan. Por ejemplo, la falta de trabajo. Por ejemplo, las oportunidades de desarrollo personal. Por ejemplo, las oportunidades de ingreso a las escuelas. Por ejemplo, el olvido y la marginación que viven muchas de nuestras comunidades. La pérdida de los valores trascendentales del ser humano, ¿no? La falta de ética en aspectos de gobierno, básicamente. La impunidad como un factor más. Entonces, es un problema complejísimo que es el cultivo, o más bien es la cosecha, de muchísimos años de cosas que se están haciendo mal en el país. Y porque el tema de la delincuencia y la criminalidad no es exclusivo de la zona metropolitana de Guadalajara. Claro. Esto lo vive todo México. Entonces, me parece que el planteamiento, más allá de policías y ladrones, que es un planteamiento social, okay, ¿no? En general, que también debe de tener este análisis, el análisis de qué pasa con las corporaciones, sus condiciones laborales, sus condiciones de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me parece que la criminalidad no solo se puede pensar con toletes, con pistolas o con cárceles. Se debe de pensar desde otra óptica y se debe de entender que este es un problema sociológico y que es un problema cultural y es un problema que tenemos arraigado durante muchos años. La impunidad ha sido básica para vivir el México que hoy vivimos. Y la impunidad, discúlpenme, no es un problema de hace 5 meses, 10 años, 30 años, es un problema añejo y es un problema de conformación social. Entonces me parece que tenemos que centrar un análisis en la mesa hacia ese estilo y cuáles son entonces las medidas que creemos para darle la vuelta a este paradigma cultural que vive la sociedad y bueno, ir arreglando en medio de todos esos problemas que me parece que son muy importantes, pero que terminan siendo un accesorio más de un problema general, un problema muy complejo y un problema que no solamente se puede hablar como inseguridad, se tiene que hablar como un problema social. Problema social es lo que, como lo centramos, ¿no? Y que claro, le va pegando. Obviamente los policías pues, son parte de la sociedad, Por ¿no? supuesto. Javier Romo Mendoza de Altavoz, por favor. Gracias. Efectivamente, nosotros en Altavoz sabemos que este es un problema multifactorial que tiene que ver, como ya dijeron, con cuestiones de pobreza, de desigualdad, falta de oportunidades, desde la educación incluso y desde la familia, ¿no? Un tema también que pasa por cuestión individual. Sin embargo, nosotros también consideramos que, y digo, no estamos ajenos a la discusión política que nos trae a esta mesa el día de hoy, y es que han sucedido algunas situaciones con los actuales alcaldes de la zona metropolitana, como el hecho de una declaración muy desafortunada de Héctor Robles, en donde dice que cada semana sus policías agarraban a macanazos a más de 70 jóvenes. Entonces, pues eso realmente fue preocupante, lo llevó a una crisis que terminó en cesar al director de seguridad. En Guadalajara también vivimos en este momento otra crisis que se entiende como crisis de comunicación, porque el problema estaba ahí. Desde 2010 el incremento de robos, y solo para darle algunos datos, el incremento de robos a casa-habitación ha crecido en más de 358% del 2010 hacia la fecha. La Fiscalía acaba de sacar hoy un dato muy importante, que es que en los meses de mayo, junio y julio, estos 3 meses que acaban de pasar, hubo 119 denuncias, de las cuales
fueron causadas por motorratones y con un monto mayor a 1.100.000 pesos. Esto quiere decir que la crisis se ha agudizado en estas últimas fechas. Y no digo que sea, para no pintarnos de colores, una cuestión meramente de la actual administración. Sin embargo, nosotros, dentro de esta postura, sí nos sumamos a las voces que ahorita están pidiendo cambios. Porque mucha gente se empieza a preguntar, ¿hay una estrategia? Nuestros actuales alcaldes tienen más de 10 meses ya en la administración municipal y no vemos por dónde se esté combatiendo esto. Los robos se siguen incrementando. Y un dato muy importante en el cual coincido con Marco, esto es cuestión también de procuración de justicia. Nos decía Jalisco cómo vamos, que solo 2 delitos de cada 100 son castigados y los demás quedan en la mera impunidad por cuestiones de fallas en el proceso o alguna otra cuestión. El tema es que los policías agarran a un motorratón y con 5,000 pesos salen libres y de nuevo están delinquiendo en la calle. Es fácil que salgan. Así es. Entonces, es por eso que Altavoz, aparte de, lo quiero poner en la mesa, si me lo permiten en la siguiente participación, claro. Tenemos 2 propuestas muy concretas para discutir, pero aparte de eso, nos sumamos a las voces de un cambio. Queremos ver una estrategia clara y queremos que si el secretario de Seguridad de Guadalajara no ha cumplido con su función, que se le destituya, ¿no? Y en este sentido va a venir una propuesta en el siguiente. Muy bien, bueno, pues estamos hablando acerca de estrategias, también la posición de la autoridad, la posición también de la sociedad, ¿no? La parte que cada quien tenemos que hacer. Hablamos también acerca de prevención más que de reacción, ¿no? Bueno, pues usted también tiene una opinión y la queremos saber. Comuníquese con nosotros, estamos hablando acerca de delincuencia e inseguridad en esta mesa. Por el momento la centramos en la zona metropolitana. Por supuesto, desde donde nos esté usted sintonizando, su comentario será bienvenido. Estamos en el 3030-5307 y también en la alada sin costo, 01800-087-8817. Si usted maneja el Twitter, pues búsquenos, ahí estamos en @C7-Est Central. Nos vamos a nuestro corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. De regreso en su programa Estación Central, 5 de la tarde con 30 minutos. Somos muy puntuales. Bueno, estamos de regreso con nuestro tema, delincuencia e inseguridad en la zona metropolitana de Guadalajara. Un tema que nos duele mucho, un tema que es muy sensible para todas las personas que nos estén sintonizando. Yo creo que este tema se ha convertido en un tema en los restaurantes, en reuniones familiares, desgraciadamente, ¿no? En las escuelas, en la universidad. Y pues bueno, usted, ¿qué está haciendo dentro del seno familiar
investigar qué es lo que está haciendo, o como colonia. ¿Conoce usted a sus vecinos, por ejemplo? ¿No? Creo que también es algo de lo que se hablaba ayer, de estas redes dentro de las colonias para fortalecerse, ¿no? Ok, tenemos llamadas. Está Alejandro Díaz de la colonia Ciruelos. Él nos dice, fui robado en mi casa 3 ocasiones. En la tercera, agarré al ladrón y lo metió a la cárcel. Bueno, él lo metió a la cárcel. A partir de eso fue amenazado 2 meses. Acabaron las amenazas cuando retiró los cargos. Por eso no demanda a la gente, porque los policías no te ayudan. Y nos comenta Alejandro, mi abogado me decía que los delincuentes tienen abogados más fuertes. La impunidad, Claro. ¿no? Ok. ¿Tienes algo que comentar, David? No. Ok. Víctor Carrillo de Miravalle, si hubiera orden en las familias y en cada hogar, no existirían los policías ni las instituciones de defensa. Pero para que tengan vida los policías y las instituciones de defensa, tiene que haber escándalo. Y para que haya escándalo, tiene que haber alguien que lo fabrique. ¿Cuál es su opinión acerca de estas 2 llamadas que nos llegaron? Bueno, pues yo Marco. estoy en desacuerdo con la última llamada. Hay policías en Finlandia, hay policías en Holanda, hay policías en todos lados, ¿no? El problema de la criminalidad y de la seguridad pública atiende a otras medidas, atiende a otras cosas. Yo decía que era un problema complejísimo, que no tenía nada más que ver con cómo corretear a un ratero y un ladrón, sino tiene que ver con las condiciones que generan la delincuencia en un país. Desgraciadamente, y a mi cortísima edad, ¿no? Soy un jovenzuelo, joven, ¿no? claro. Me ha tocado ver todo tipo de administraciones en la ciudad en la que vivo, en Guadalajara, y en este país. Por lo pronto, conozco al menos de los partidos políticos que han gobernado, pero también a través de la experiencia con algunos amigos he visto de todo. Lo que entiendo es que los partidos políticos no se están dedicando a generar o a pensar en las condiciones que destraben la violencia, pero ninguno. A mí que me venga a decir que trae el plan estratégico de sabe dónde. No, me parece que más giran en acciones que generan posicionamiento, que generan cosas mediáticas, ¿no? A soluciones de fondo, ¿no? Ese es un tema que Sí, nadie ha David tocado. Velasco. No sé, el lunes no me tocó escucharlo, pero algo que no han tocado nadie es el rol de los medios. Adelante. O sea, como Sí. miembro de la Mesa de Democratización de Medios, considero que siempre hacemos caso omiso simplemente porque consideramos que un medio mayoritariamente es una empresa privada. Entonces el rol de los medios es tan importante y tan vital y tan ignorado por todos. O sea, todo el mundo ahorita ha hablado de lo mismo y hemos repetido lo mismo que se habló en la mesa pasada, con ponencias diferentes y todo, pero hasta ahorita nadie ha hablado del rol que tienen los medios para abonar o para apoyar a la inseguridad en la ciudad. Pues además de que, por supuesto, informan, ¿no? Todos los noticieros, todos los medios informativos tienen su nota roja, su nota de seguridad. Entonces, eso, al ser una empresa privada que percibe ingresos, pues prácticamente se puede convertir en un capital económico, ¿no? O sea, simplemente la violencia vende. Entonces, el Sí. morbo de la gente se despierta y hay programas específicamente creados para dar nota roja. Esos programas legendarios en el radio, de las personas que se la pasan leyendo nota roja, nota roja, nota roja, el show de la barandilla, tantas formas de exponer la violencia, pero mediatizarla como circo, como un circo. Eso es por un lado. Por el lado positivo, pues esta es una prueba de que muchos medios aportan mucha información para abonar, para ayudar al problema, ¿no? Por ejemplo, pues esta mesa de debate, todos los datos duros que se dan, todos los análisis que hacen, que se exponen, pero por otro lado tenemos a los periodistas. Una cosa es el medio y la otra cosa el periodista. El Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO hizo una encuesta con los 26 periodistas jaliscienses que atienden las notas de seguridad. 4 de cada 10, o sea, 11 de los 26 han sido amenazados. Y bueno, ¿qué importa, no? Pues una amenaza, no, pues claro que no es muy grave. Hay uno de los periodistas que llegó y en una hielera encontró una cabeza de un cerdo con una nota para él, amenazándolo de muerte. También ha pasado que estas amenazas que llegan para los periodistas vienen de los delincuentes, vienen de los familiares de los delincuentes, de los aprendidos, vienen de los policías. Hay un caso de uno de los periodistas que lo levantaron por estar captando imágenes de una detención. Lo levantaron y estuvo 4 días en la cárcel, hasta que entregó el material y lo dejaron salir.
Otra de las, al hacer esta separación en cuanto a lo que es un periodista y a lo que es el medio, hablamos de que tampoco los medios apoyan al periodista. En verdad los dejan solos. Al final terminan siendo periodistas freelance y no tienen ningún apoyo. Ellos van, toman una nota, se la entregan al medio, el medio le paga o le abona su trabajo y adelante, pero los dejan solos. Por ejemplo, también reciben notas de los periodistas y editorializan, siguen línea, ¿no? Vamos a hacer el caso del homicidio del asesinato del secretario de Turismo de Jalisco a principios de año. Fue un tema muy delicado y se trató de muchas formas, pero con esa editorialización de las que les quiero platicar, una cosa es lo que ocurre y la otra cosa es lo que dicen los medios que ocurre. Televisa, perdón. Sí, no, perdón. Televisa hizo una entrevista a Luis Carlos Nájera, que es el fiscal general, sobre lo que había ocurrido. Entonces la nota la presenta Televisa como, lo leo así literal, crimen organizado no mató al secretario de Turismo de Jalisco. Esa es la nota que Televisa emitió. Y en la entrevista lo que dijo el fiscal fue: por la forma como se realiza este homicidio, nos hace pensar que no se trata de crimen organizado, creemos que se trata de otro tipo de situación. Entonces Televisa zanjó la nota. No sabemos si por línea editorial o no sé por qué, pero en la nota dicen que no se trata de crimen organizado y el fiscal dijo que no tenía los rasgos de ser de crimen organizado. Otra de las como posiciones de los medios es, por ejemplo, lo que ocurrió en Presunto Culpable, ¿no? Todo el mundo vimos o escuchamos del documental de Presunto Culpable, la película, que lograron sacar al chavo que habían encerrado años siendo inocente, pero ahora enfrentan 19 demandas los productores del documental. Por casi todos los que salieron en la película demandaron. A mí me filmaste y no me dijiste que me ibas a sacar un documental. Y pues los medios juegan un papel importantísimo, es vital y nadie lo discute, porque una cosa es informar, y otra cosa es testimoniar, y otra cosa es pues editorializar, manipular la información y presentarla de manera arbitraria y muy irresponsable, porque tienes estas variantes de lo que ocurre en un suceso completamente manipulado y dirigido. ¿De qué manera le abonan los medios de comunicación con estas notas, la nota roja, la nota amarilla, a la sociedad a que leo la nota roja y me pongo más nervioso? O sea, puede tener como estas dos partes, me pongo más nervioso, estoy más paranoico incluso, o puedo tomar más medidas de seguridad. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Cómo le abona o no abona? Influye ¿De qué manera? muchísimo, ¿no? Porque el medio de comunicación es un generador de percepción, en primer término, ¿no? Y me parece que luego el medio de comunicación sí puede llegar a generar la percepción del Estado débil, aunque no lo sea. No quiero decir que sea el caso de México, aunque a mí me parece que sí hay un Estado débil. Un Estado débil porque la función principal del Estado es el monopolio de la violencia para generar seguridad. Y si la gente empieza a pensar que se perdió por parte del Estado el monopolio de la violencia, habremos perdido una batalla y habremos perdido una lucha, que es la lucha por el control que tiene el gobierno sobre nosotros mismos, ¿no? Porque nosotros dejamos un poquito de nuestra soberanía, contrato social de Rousseau, dejamos un poquito de nuestra soberanía para que alguien más nos gobierne y nos prevea de seguridad. Si nosotros estamos percibiendo que no hay seguridad, estamos perdiendo la batalla y la composición social y la composición política de esta sociedad se está perdiendo. Entonces, me parece que es gravísimo y es bien importante el rol que juega el medio de comunicación porque es un rol de generación de percepción. Y cuando se lee la nota roja, bueno, pues, ¿qué lectura darle a la nota roja, no? También. Bueno, en alguna ocasión me tocó escuchar una noticia en el radio que realmente fue bastante graciosa para mi gusto. Era una nota que decía, bueno, confrontación entre pandilleros y balas y por aquí y por allá, bla, 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 ¿no? 6 de la mañana, más o menos, aproximadamente. Termina la nota diciendo, bueno, no hubo ningún muerto. Pero justo antes así como 2 segundos antes, dice, murió un perro. Dije, no, bueno, o sea, no te puedes ir sin decir que alguien murió. O sea, ¿cómo es posible que empieces realmente con las notas de la mataron a mordidas y la están vendiendo en tacos, ¿no? O sea, realmente venden muchísimo eso. Honestamente, creo que uno tiene que aprender como sociedad, como individuo, como persona, que vuelvo a lo mismo, a observar. Tú puedes ver que mataron a 25 personas todos los días en las noticias. Aquí y en China y en todos lados siempre muere gente, de 1000 formas.
pero uno tiene que aprender a observar, uno tiene que aprender, uno es hábil en la medida en la que observa y hemos dejado de observar. Vemos la televisión y nos dicen que hay una guerra fatal en Guadalajara. Tengo familia en Cabo San Lucas que el año pasado no querían venir porque decían que Guadalajara es muy peligroso. Yo vivo en Guadalajara, sí, hay asaltos, totalmente, sí, han pasado cosas malas, sí, lo sé, y es consciente y es real, pero no al grado de que la gente no pueda salir a las calles, no pueda tener una vida normal. Creo que la gente tiene que aprender a observar. Los medios venden eso, como lo acaban de decir, ¿no? Venden el miedo. Y entonces te individualizas y ya no hablas con el vecino porque me vio feo, no vaya a ser que sea narco y me mate. Y ya no le hablo a no sé quién porque entonces, uy, no, y así. Y empiezas a individualizarte y entonces lo que haces es debilitas a una sociedad. La haces cada vez más y más individual y entonces la haces más y más débil y entonces puedes controlarla. En definitiva, estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Se vende todo esto rojo, se vende todo este miedo, la gente deja de observar, se hace más débil y entonces pueden controlarte más fácil. Yo invitaría a que tanto jóvenes, papás, niños, el ejercicio que hay que hacer es aprender a observar. Tú prendes la tele y mataron a 25, sal a tu calle, observa tu cuadra, de verdad, observa tu cuadra y ve si el vecino te dice buenos días, buenas tardes. Haces un ejercicio y entonces empiezas realmente a fomentar lo que venimos hablando de valores. Entonces le apagas un poquito a las noticias y empiezas a convivir con la gente. Sí, vas a hablar de lo que escuchaste, pero empiezas a convivir una vez más. Creo que eso es súper importante. Honestamente creo que sí es como apagar un poquito lo rojo y aprender a observar que lo hemos dejado de hacer, ¿no? Que luego como la condición humana, el morbo, ¿qué es lo que pasa, no? Como cuando hay un accidente y entonces, pues el tráfico que se genera no es tanto el accidente, sino todos los mirones, Claro, ¿no? Creo claro. que, pues, ¿qué onda con esta condición humana que podemos tener? A ver, Romo, de altavoz estás muy calladito. No. Antes de ir al corte, manifiéstate, por favor, porque tienes mucho que decir. Presente, yo lo sé. claro. Precisamente para continuar con este tema de los medios de comunicación, sin duda que creemos que juegan un papel muy importante, tanto para un lado como para el otro, porque bien, como dicen, los medios por vender la nota pueden ser de repente amarillistas, pero también pueden ser oficialistas. Y entonces ahí hay un verdadero problema, porque nosotros tenemos, bueno, ya un rato, como 2 o 3 meses, tocando puertas casa por casa en Guadalajara, y nos hemos alarmado del miedo que tiene la gente en la ciudad. Claro. En las colonias donde tienen su timbre o su Interfón, camarita, o interfón y demás, la gente no nos quiere abrir. Y en las colonias populares donde la puerta es más cercana, ahí sí nos abren, pero nos dicen, oye, se robaron la batería de mi carro, me asaltaron el otro día. La delincuencia, como decíamos, en la ciudad, por una serie de factores, por gobiernos anteriores y por este gobierno que no ha tenido una estrategia contundente ni ha terminado con la impunidad, se ha incrementado demasiado. Entonces, nosotros podemos concluir que de momento tenemos gobiernos municipales con un tema de reprobación en cuestión de seguridad. Okay. Y por tal motivo tenemos una propuesta para eso. Ok. Si estás de acuerdo, de regreso del corte, va, muy nos bien. vamos con las propuestas, soluciones, nos vamos con propuestas de medios, propuestas Bien. ciudadanas, ¿no? Propuestas también, bueno, pues son como muy amplias, ¿no? Lo que se puede hacer. Y bueno, una muy concreta que también tiene altavoz. Sí. Estamos hablando acerca de delincuencia e inseguridad en la zona metropolitana de Guadalajara. Nos vamos al último bloque, pero usted puede comunicarse con nosotros. 3030-5307 y 01800-087-8817. Recuerde que estamos en Twitter, en @C7-Est Central. Vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos.
confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en su programa Estación Central, hablando acerca de delincuencia e inseguridad en la zona metropolitana de Guadalajara. En el bloque anterior hablamos acerca de los medios de comunicación, cuál es la función dentro de estas notas rojas, la nota amarilla, que leemos, que escuchamos, que vemos también. Bueno, pues tenemos la llamada de Javier Zavala. Él piensa que todo el que delinque empieza en su casa. Deberían de ir directamente con los padres de los jóvenes que cometan delitos, aplicarles una prueba para ver cómo están ellos en diferentes aspectos y después realizar terapia también con ellos. Javier está dispuesto a realizar las terapias, por ejemplo, ya que él de joven estaba en pandillas y gracias a las terapias pudo salir de cometer delitos. Pues qué buen ejemplo, ¿no? Claro. Mucho por ahí. Ok, Rosa María del Romo, de la Colonia Álamo, felicita el programa, felicidades por el espacio que se da a los jóvenes para expresarse. Muy bien, bueno, pues yo sé que Altavoz, bueno, pues tiene como una propuesta muy concreta y en este último bloque nos gustaría que compartieras el tiempo con los demás, digo, no completo para ti, ¿no? No. Porque somos varios. No voy a abusar. Voltea a ver el reloj, Marco, así como, ¿y cuánto tiempo me corresponde, no? No, pero compártenos la propuesta, ¿no? Este último bloque vámonos haciendo de propuestas, de soluciones, ¿no? Hacia dónde deberíamos ir tanto como autoridad, como sociedad, y podemos ser como muy concretos. Por favor, Javier, brevemente cuéntanos. Dos propuestas muy concretas y solo retomando la importancia de los medios de comunicación. Tan importantes son y por eso es que de repente buscamos los espacios porque nuestros políticos son como los perros, solo a periodicazos aprenden. Entonces, a través de los medios es como nosotros que somos altavoz llevamos la denuncia ciudadana y la convertimos en propuesta, ¿no? Okay. Para alzar la voz. Precisamente ante un gobierno reprobado en seguridad estos 10 meses, nos surge la propuesta de hacer una especie de ratificación ciudadana de los mandos policíacos. Todos saben que los políticos cuando llegan a ocupar cargos de función de representación popular, eligen muchas veces a sus amigos porque les tienen confianza. Sin embargo, siendo la seguridad una función toral del gobierno, debería de haber una ratificación ciudadana al año, ¿no? Y decir la ciudadanía qué calificación le ponemos en este año en cuestión de seguridad a tus funcionarios y si queremos que continúe o no. No digo ya democratizar los mandos policíacos como en Estados Unidos, que lo hacen y que les funciona muy bien, porque aquí se nos haría un relajo. ¿Cómo es democratizarlo así rápidamente? Pues que hubiera elecciones todos, tal cual para elegir quién será el Javier para policía. Así es. Así es. A mí no me gustaría ser policía, pero en dado caso Marco podría ser o... No parece. Pero entonces nosotros hablamos de ratificación. Sí. Ok, tú alcalde puedes decidir quién va a ser el mando policíaco, pero nosotros como ciudadanos vamos a ponerle la calificación a un año de gobierno y vamos a definir si sigue o no. Okay. Entonces, esto digo, ya con tanta capacidad que tenemos de tecnología, tendencias desde Sudamérica de gobierno abierto y demás, podemos hacerlo, podemos preguntar a la gente y podemos ponernos en esa manera. Lo que pasa es que luego los políticos no quieren reconocer que han tenido errores y para ellos el destituir algún funcionario que ellos designaron es como perder, ¿no? Yo como ciudadano diría, este político en verdad me representa y en verdad está haciendo su chamba porque está tomando decisiones. Si el cuate que puso no le funciona, que lo quite, así de fácil. Okay. Y la otra propuesta que ya presentamos por ahí en el municipio de Guadalajara, que los regidores de Movimiento Ciudadano nos van a ayudar a subirla al pleno, es una cuestión muy básica. En las zonas de mayor índice de delincuencia, que son las del primer cuadro de la ciudad, zona Chapultepec, La Moderna, Santa Tere y demás, están llenas de parquímetros. Y ya hay, bueno, nosotros pensábamos que eran funcionarios vigilando los parquímetros. Tenemos un gobierno muy eficiente para cobrar las multas, pero muy ineficiente para patrullar la zona y para vigilar. En esa zona donde el ciudadano se estaciona, le roban las autopartes, no le alcanza, es carísimo, 7 pesos por minuto, Sí, 7 pesos te cuesta el minuto de estar estacionado. ¿Así? ¿7 pesos? No. ¿El minuto? El minuto. Los 5 minutos, ¿no?
No, es- Ándale, creo que no tenemos carro, ni nos estacionamos, ni vamos por aquella zona. La hora te sale en 9 pesos, que es el doble de lo que te sale en una plaza comercial. Tú pagas en una plaza comercial 5 pesos la hora y ahí sí te cuidan el carro. Realmente lo dejas en la vía pública, pagas 9 pesos por hora, te infraccionan porque son muy eficientes para eso y no lo vigilan. Ahí ¿Y mismo entonces? asaltan a las personas, ahí mismo roban las autopartes. Entonces nosotros lo que decimos es cambiar de modelo y tener un esquema de policías por zona en estas zonas delictivas. Que esa persona que está vigilando los estacionómetros sea también encargada de vigilar la zona y coordinarse con la policía. Si veo a alguien sospechoso, si veo a alguien en moto, en bici, si veo un asalto, lo reporto y de esa manera podemos al menos contener. A mí me preocupa mucho que a raíz de esta crisis mediática que se le vino al alcalde de Guadalajara con el tema del video en donde golpean brutalmente a un señor y le roban más de 100,000 pesos, apenas cuando pasa eso, empiezo a ver policías por todos lados de la ciudad de Guadalajara, caminando en moto, en las maquinitas del futuro que andan por ahí en el centro. Entonces es muy preocupante. Entonces es como las personas que están, digo, para entender como la segunda parte de la propuesta, Así quienes es. están en los parquímetros, que también cooperen cuando vean cosas extrañas, que estén en correlación con los Así es. policías para informarles. Que haya ¿Ok? coordinación. Y, Ok. y en dado caso que cambiemos al esquema de gobierno por resultados. Esquema por resultados. Realmente Javier. estamos nada más divagando y sin estrategia, como decían. Ok. ¿Dónde se puede consultar esta propuesta para las personas que nos sintonizan? Bueno, yo les puedo mandar una copia, si ahorita me dejan. Y Ok. en dado caso también en nuestro Twitter, Altavoz Ah. Jalisco, pueden ahí preguntarnos más Que y manden saber un- sobre la propuesta. Muy bien, muchas gracias Javier Romo Mendoza de Altavoz. Marco Antonio Núñez Becerra, por favor, de la FIU brevemente. Bueno, me conclusiones, parece que propuestas. el tema de la seguridad pública se tiene que analizar en el conjunto con los demás temas que generan la delincuencia y la criminalidad, oportunidades laborales, oportunidades escolares, en general un alto a la marginación social, etcétera, ¿no? El tema en específico de la seguridad pública, de la seguridad de las calles, me parece que es un tema de especialistas y de expertos. Yo valoro y reconozco mucho la creatividad de los ciudadanos por tratar de encontrar soluciones. Sin embargo, yo apostaría a que los expertos que están en las universidades públicas y en las universidades privadas, pudieran ser escuchados por los políticos y que en conjunto se toman las decisiones pertinentes. No es un asunto, y aparte es un asunto también de análisis y de comparación con lo que se ha hecho en otros países. Ya lo decía Diego Petersen, Antanas Mockus implementó una estrategia en Bogotá que dio mucho resultado. Claro que Bogotá tiene sus especificidades, es decir, Claro. tiene sus caras y que a lo mejor podrían ser adoptadas en Guadalajara. Hay otros modelos que pudieran hacerse, pero tiene que ser un análisis muy estratégico, y lo estratégico tiene que partir del criterio político que tengan nuestros gobernantes y del conocimiento teórico que tengan los especialistas en la materia. Yo le exigiría entonces al gobierno que no invente, que no se ponga creativo, que escuche a los que sabe, que compare experiencias internacionales y que le presente a la ciudadanía una estrategia, ¿no?, que tenga las bases y que tenga la solidez científica, pero también política, para echarla adelante. Solo así me parece que se pueden recuperar la credibilidad y podremos aspirar a que el modelo de seguridad sea próspero. Sin embargo, no dejemos de considerar que la criminalidad seguirá existiendo mientras existan los factores que le dan origen. Ok, pero por lo tanto, escuchar a los expertos. Muchas gracias, Marco. Gracias. Por favor, Gema, tus comentarios realmente. Precisamente hablando de campañas internacionales, hay uno en específico que Rubik, la empresa a la que represento Relaciones Públicas y Publicidad, busca mover. Se llama El Camino a la Felicidad. Es una campaña que se movió en Bogotá, que de hecho bajó el 90% de secuestros, el 50% de robos y el 20% de criminalidad. Es una campaña de valores que simplemente se reparte con libros. Se utilizó en África, ahora para el Mundial, se hicieron repartición de 14 millones de libritos de este. Es un libro especial que se llama El Camino a la Felicidad, que habla acerca de los valores de la familia, de los valores de la gente, por qué no robar, por qué no asesinar, por qué comunicarte, por qué tratar bien a los niños, cosas muy sencillas. Se reparte, la gente los lee, le gusta, le hace sentido, entiende. Es educación. Y esta campaña se mueve a nivel internacional. Entonces, bueno, cualquiera que esté interesado, pues nos puede contactar y nos puede decir, vaya, yo quiero participar. Damos conferencias en empresas en donde vamos y enseñamos a la gente los valores.
porque a final de cuentas eso es lo que mueve a la gente, ¿no? Que no es que se nos hayan olvidado, ¿no? Sino que están por ahí muy guardaditos. Muy guardados. Gracias, Pero ahí Gema. están. Muchas gracias, Gema. Gracias por venir. De nada, por favor, gracias. David Velasco, 132, Movimiento 132, por favor, brevemente. Pues abonándole al tema de los medios, es muy importante para nosotros y lo queremos promover de muchas formas, la creación de defensores de la información, que cada medio tenga su defensor, de medios, su ombudsman, como ya lo hacen algunos medios, por ejemplo MBS, que tiene su defensor de medios, para que tú es un derecho que tienes a la información y tú como espectador puedas retroalimentar al medio sobre lo que te está presentando como información, ya sea editorializado, manipulado o como quiera que sea. O sea, tenemos derecho a replicar los contenidos que nos están ofreciendo y la calidad de información que nos están presentando. Okay, muchas gracias. Gracias, David. Pues yo les agradezco a todos por haber venido aquí a Estación Central a hablar de delincuencia e inseguridad en la zona metropolitana de Guadalajara. Mucho trabajo, escuchar a los expertos, cada quien desde su trinchera, qué está haciendo las colonias, las autoridades y los medios de comunicación. Pues muchas gracias nuevamente a cada uno de ustedes. Gracias por venir. Gracias. Gema del Toro, Marco Antonio Núñez Becerra, Javier Romo Mendoza y David Velasco. Gracias. Gracias también a usted por habernos sintonizado. Lo dejamos en muy buena compañía aquí en C7 Jalisco con nuestros compañeros de Al Pie de la Letra. Mañana tenemos en esta mesa a los diputados, así que se les van a plantear todo lo que se ha platicado lunes, martes y miércoles para ver qué respuestas tenemos. Ojalá entiendan algo. Ok, seguramente, esperemos que sí. No se los mando a decir. Ándale. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Marco. Gracias a todos y hasta mañana. Los esperamos a las 5 en Estación Central. Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Con la opinión de los expertos.